Bueno, muchas gracias por continuar de manera presencial, así como de manera virtual. Estamos en el quinto seminario anual de culturas visuales del Museo Nacional de Arte, hoy martes 26 de noviembre. Bueno, ahora tenemos una invitada muy especial, ella se llama Isabel Álvarez Méndez, con la temática Las ausencias también hablan. Vamos a leer de manera muy sintética una semblanza de la artista e investigadora. Reflexiones sobre la resistencia narrativa y registro histórico alternativo en el muralismo boliviano. Egresada en Ciencia Política y Gestión Pública con mención en Relaciones Internacionales de la Universidad Mayor de San Andrés y en Artes Plásticas por la Academia Nacional de Bellas Artes. Isabel Álvarez combina su formación multidisciplinaria para explorar nuevas epistemes entre arte, política, cultura y género. Actualmente su interés se centra en la investigación interdisciplinaria, como lo refleja en su tesis en proceso titulada La representación de la mujer como sujeto político en el muralismo boliviano de 1952 a 1964. Querida Isabel, antes de darte la palabra, agradecerte infinitamente agradecer a todos los que nos acompañan, sobre todo que se cita tanto al muralista Landia Pantoja, teniendo en cuenta que este año el Museo Nacional de Arte adquirió la colección de obras de Caballete y los bocetos, ¿no? Entonces queremos agradecer a todos los investigadores que esta mañana han estado enfocados en reflexionar la obra de Landia, porque es también una forma de poner en valor el patrimonio del Museo Nacional de Arte. Tienes la palabra, Isabel, y gracias. Muchas gracias, muy buen día. Estoy muy emocionada por estar aquí y poderles presentar una ponencia en relación a un ensayo que he escrito este año, ganador del Salón AMBA anual en relación a investigación. Mi ponencia se llama Las ausencias también hablan y aborda reflexiones sobre la resistencia narrativa y registro histórico alternativo en el muralismo boliviano. Bueno, me gustaría leerles los objetivos para que sepamos hacia dónde quiero apuntar con toda esta ponencia, así que voy a hacerlo de manera rápida para que podamos llegar a la parte más interesante. El primer objetivo es comparar el mural de Landia Pantoja, Lucha del Pueblo por su Liberación, o también llamado Historia de la Lucha del Pueblo por su Liberación, con sus bocetos, para exponer el proceso creativo propositivo y así dejar entrever intervenciones a modo de conjetura de otros actores que en la propuesta final del mural, de otros sectores en la propuesta final del mural y analizar sus diferencias. El segundo objetivo es comprender la trascendencia de Pantoja como artista a través del análisis de su obra muralística, entendiendo cómo su trabajo refleja su experiencia de vida, sus ideales políticos, ideológicos y sus compromisos sociales. El tercer objetivo es reflexionar cómo las obras de arte pueden abordar y reflejar los problemas de su tiempo de manera significativa. Y el cuarto, meditar sobre las representaciones y las ausencias, que yo las entiendo también como formas de representación presentes en el mural, destacando la necesidad de estudios como este que exploren y argumenten estas dimensiones. Les comento que yo he escrito este ensayo en medio del proceso de mi tesis de grado, que busca analizar la representación de la mujer en el muralismo boliviano. Y ahí he podido investigar mucho sobre los trabajos realizados sobre Landia y me he dado cuenta que la mayoría lo trata de manera casi biográfica. Y sí resaltan el valor de su trabajo en su partido y de su ideología, pero creo que la obra de Landia merece ser interpretada de otras dimensiones y que realmente tiene muchas propuestas, y este trabajo es un intento de eso. Es importante mencionar que la metodología principal de esta ponencia es el análisis comparado entre la versión final del mural y su boceto, que pueden ver en pantalla. También he utilizado un análisis de disección compositiva del mural que va a dividir el mural en 3 actos y estos a su vez en escenas. Asimismo, el boceto se va a dividir en 3 actos y en escenas. Como pueden ver, tiene un sistema de codificación que es bastante sencillo, simplemente referencia a las escenas y a los actos. El primer acto está a la izquierda desde la vista del espectador y representa los levantamientos indígenas y criollo mestizos ante la colonia. El segundo se encuentra a la
la opresión sobre el obrero en la era republicana. Y el tercero es la propuesta de Alania Pantoja al centro del mural, que representa sus ideales sobre la construcción de una nación soberana. El boceto mural tiene la misma narración en el primer acto, continúa con la parte central y termina a la derecha. Como pueden ver, la primera diferencia que podemos encontrar es la narración entre la versión final y el boceto del mural. Me refiero a que, si bien la narración de la versión final es cronológica, porque es historia de la lucha del pueblo por su liberación, tiene el primer acto a la izquierda, el segundo a la derecha y el tercero al centro y adelante. Se puede observar en cómo Alandia pone la luz, sobre todo en la parte de abajo, para resaltar la propuesta central. En cambio, el boceto tiene una narración lineal y cronológica, es decir, que se narra de izquierda a derecha. Bueno, ahora voy a entrar a hablar de las escenas de manera muy rápida para que podamos ir a la parte más interesante, que son las reflexiones y las conjeturas que yo he creado a partir de las diferencias del mural. Entonces, como podemos ver, he dividido este acto en 3 escenas. En la primera se puede ver a 2 hombres colgados y un conjunto de personajes indígenas que están listos para luchar. En la segunda escena se puede ver a Pedro Domingo Murillo alzando una tea y atrás a los dos bandos luchando. En la tercera escena se puede ver toda la tortura y cómo mataban a estos personajes que se levantaban ante la opresión española. Y en la cuarta se puede ver el descuartizamiento de Tupac Katari. En el acto número 2 podemos ver 6 escenas principales donde se ve el trabajo del obrero minero, unos faroles que aluden al asesinato de Villarroel, un personaje bastante interesante y muy lindo que parece renacer de entre los muertos de las masacres mineras, alzando una bandera roja, posándola en su espalda, y que pareciera que esta bandera es arrancada de la misma tierra, tiene mucha fuerza emotiva. Y este personaje está apuntando hacia uno de los personajes centrales, que es el hombre nuevo. La siguiente escena muestra a los muertos, los obreros muertos y a los soldados del ejército boliviano que los reprimen. La cuarta escena representa protestas de los obreros mineros con banderas que tienen inscripciones que dicen 1 de mayo. La siguiente escena representa un personaje bastante interesante, que es un águila que representa el imperio norteamericano y su intervención en Latinoamérica y específicamente en Bolivia, que tiene a sus pies el rostro, la cabeza de un minero y atrás de él el ejército boliviano. Y finalmente, en la escena 6 podemos ver una fila de lápidas donde están posados mineros muertos y un personaje grande que parece estar ensangrentado. Estas lápidas tienen inscripciones que hacen referencia a las masacres mineras, entre las que se pueden distinguir Uncía, Catavi, siglo XX, y Villa Victoria, que fue una masacre de un barrio obrero. Bueno, la parte central de la versión final del mural tiene 2 escenas principales. La primera representa al hombre nuevo, con el símbolo del átomo y las banderas que conjugan el ideal de Alania Pantoja sobre el Estado boliviano, y al mismo tiempo representa al cóndor pisando al caballo y al águila norteamericana, que representan la colonia y la neocolonia. Entonces, esto significa la creación de un Estado fuerte y soberano que se impone encima de
los opresores, ¿no? Debajo de el cóndor podemos observar por un lado los obreros mineros y por otro lado a los campesinos, que son la fuerza del Estado boliviano. Ahora sí, voy a pasar a mostrar algunas diferencias con el boceto. Como pueden ver, las dos escenas de la parte superior son idénticas a las del mural final. Sin embargo, abajo podemos comenzar a ver las diferencias. La primera diferencia interesante es la presencia de indígenas trabajando durante la colonia. Estos personajes no se pueden ver en la versión final del mural y bueno, van a ser parte de una propuesta de Alandia a través del boceto que va a ser diferente a la versión final. Otro elemento interesante, que bueno, ya no lo voy a retomar más, pero que me es interesante sí mencionarlo, es el hecho de que varios de los soldados españoles tienen el rostro descubierto en el boceto y en la versión final no. Esto a mí me hace pensar, conjeturar, que podría significar que Alandia tuvo una reflexión alrededor de quiénes sí muestran el rostro y quiénes no, porque como pueden ver, ninguno de los indígenas muestra su rostro aquí. Y pensó en la deshumanización alrededor de estos personajes que violentaban el pueblo. Entonces, en la versión final, tanto los soldados españoles, como pueden ver aquí, así como los soldados del ejército boliviano, llevan yelmos o máscaras de gas. Entonces, esto representa la deshumanización de estos personajes. La siguiente diferencia, en la escena 4, es la presencia de una mujer. Para mí, esta presencia es totalmente trascendental y es la inspiración de todo este ensayo y por lo tanto de esta ponencia, porque cuando yo revisaba la versión final del mural, pensaba, ¿cómo es posible que un mural que hable sobre la historia de la lucha del pueblo por su liberación no involucre a una mujer? ¿Cómo es posible que no exista una mujer? Y imagínense cómo me impresioné al ver que en el boceto sí existía una mujer, o sea que Alandia sí había pensado en involucrar a una mujer en el mural. Esto me llamó demasiado la atención y bueno, aquí me gustaría decir que es algo que no voy a poder tomar en mi tesis y que he podido hablar en este ensayo y por lo tanto en esta ponencia y bueno, me alegra mucho poder exponerlo ante ustedes. La siguiente escena, el siguiente acto, presenta un personaje que no hubiéramos podido haber conocido si no hubiera sido por el boceto. Es un personaje inmenso, barbudo, encadenado, que parece salir de un monumento y que tiene enfrente de él faroles que aluden al asesinato de Villarroel. En la parte de abajo, en la escena número 2, podemos ver la misma escena del primer acto del mural final, con algunas diferencias. Entre esas, una que me llama la atención es este personaje de acá, que en vez de llevar un yelmo, lleva una careta de la danza de la diablada del arcángel. Bueno, y finalmente la última parte del boceto no tiene diferencias, así que ahora sí voy a entrar a la parte interesante sobre mis reflexiones y conjeturas. Para empezar, me he dado cuenta, y yo postulo, que Alandia, a través del boceto, construye una visión materialista y dialéctica alrededor de la representación del proletariado indígena boliviano. Con esto me refiero, con materialista, entendiendo el trabajo del indígena, que no es representado en la versión mural, evolucionado ya en la construcción del obrero, en la escena final, ¿no?, del boceto. Y dialéctica, porque este mismo personaje, que es explotado desde el inicio, al mismo tiempo se representa en una constante rebeldía, en una constante en un constante levantamiento contra la autoridad, ¿no? Entonces, en este sentido,
yo veo que existe una construcción por parte de Alandia alrededor del proletariado indígena boliviano. La siguiente es una respuesta a, bueno, es en realidad la reflexión alrededor de la ausencia femenina, que como les he dicho me ha llamado muchísimo la atención. Y creo que es necesario tomar en cuenta esta ausencia en relación a otro mural que se encuentra al lado de este mural que estamos tratando ahora, que se llama Reforma Educativa y Voto Universal. Este mural tiene como protagonista a una mujer enorme, y bueno, tiene representadas también a muchas otras mujeres, y esto me ha llevado a una de las mayores conjeturas en este ensayo, en esta ponencia, que es el pensar por qué finalmente no se ha representado a la mujer en la versión final del mural. Y ahí se puede ver la intervención de otros actores, que yo considero, que yo conjeturo que es la intervención directa del MNR a la creación final de este mural. ¿Por qué? Porque el monumento a la revolución era la coronación de la revolución nacional que el MNR se había apropiado del pueblo. Entonces, el MNR se pone en el centro de la lucha política y crea un discurso en el que es él el que amablemente le otorga a la mujer un espacio político. A través del voto y a través de la ciudadanía. Obviamente, este es un horror histórico, y es algo que me ha hecho pensar en un texto de Silvia Rivera que se llama Construcción de imágenes de indios y mujeres en la iconografía post-52, el miserabilismo en el álbum de la revolución, que también es un análisis sobre la estética del MNR, que construye el MNR, que representa tanto indígenas como mujeres de una manera miserable y pone al centro de la lucha política al MNR, invisibilizando todos los años de lucha y de resistencia de ambos. En este caso, con el mural de Alandia no logra ocurrir con los indios, pero sí se invisibiliza la lucha femenina. Y a esto yo le llamo memoria performativa y olvido activo. El siguiente es alrededor de este personaje del que habíamos hablado, que es tan interesante. Yo he podido analizar a este personaje en base a dos temas centrales. Por un lado es la religión y por otro lado es el discurso de Alandia alrededor de la revolución. Como pueden ver, este personaje barbudo y de un tamaño inmenso y que tiene los brazos puestos a los costados, parece estar en una posición en forma de cruz. Esto es reforzado por el monumento y por el cerro, que ayudan a que esta composición se conforme de esta manera, incluso por los faroles. Entonces, me hace pensar que es una alusión directa a la religión. Y me parece, esto también es una conjetura, que Alandia intentaba representar a un Dios cuya voluntad estaba encadenada. Porque, como pueden ver, es un personaje que está intentando liberarse, pero que al mismo tiempo está encadenado. Y esta voluntad es totalmente contraria a los actos que ocurren a sus pies. Como pueden ver, esto también es a modo de espejo, se representa en este personaje que está detrás del soldado que está torturando al personaje indígena, y es casi como le estuviera dando la orden. Lleva una cruz, lleva alas. Entonces, para mí, Alandia estaba intentando decir, por un lado, que este personaje, el dios judío cristiano, ha sido mal utilizado para oprimir al pueblo. Y esto yo lo puedo fundamentar en una cita que he encontrado sobre Alandia Pantoja de Guillermo Lora, que dice lo siguiente: no ocultaba su cristianismo, no como una idea filosófica, sino como una práctica diaria. Era creyente y no dejaba de asistir a la Catedral de la Paz antes de ir a su trabajo por las mañanas. Entonces podemos entender que Alandia tenía una reflexión constante alrededor de la religión. Era un creyente. Y en este sentido, entiende la religión como una herramienta de sometimiento, injustamente,
por sobrevivir. Y bueno, esto nos lleva a la reflexión sobre el discurso de Alandia sobre la revolución, que puede complementarse con este elemento de los faroles al frente de este personaje. Esto nos lleva a reflexionar un poquito sobre cómo ha sido el gobierno de Villarroel, que no es casualidad que Alandia lo haya representado tanto en la versión final como en el boceto, pero que en el boceto es un elemento central. El gobierno de Villarroel representa muchas reformas sociales a favor de los obreros y a favor de los indígenas, pero al mismo tiempo fue un gobierno muy represivo ante sus opositores. Entonces, yo considero que Alandia intentaba expresar que la justicia popular puede convertirse en injusticia al mezclarse con los intereses de los poderosos, así como cuando mataron a Villarroel. Y esto representa cómo el MNR se ha apropiado de luchas auténticas que han iniciado lo que es la revolución del 52. Y alrededor de este personaje es donde voy a plantear la mayor conjetura, que yo creo que el MNR, que Víctor Paz Estenssoro, cuando pidió este mural, no le gustó la visión que Alandia estaba proponiendo sobre la revolución. Porque esta visión de Alandia es bastante crítica y hasta triste pensar en una revolución encadenada. Y como el monumento a la revolución era una gran coronación a la revolución que ellos se habían apropiado, no permitieron que esta representación sobre la revolución tan crítica sea posible. Y Alandia tuvo que cambiar el centro del mural, pero no lo hizo en términos del MNR. Lo hizo en sus propios términos. No representó la revolución idealizada del MNR, sino que representó sus ideales sobre la revolución. Y eso es muy claro alrededor de su ideología trotskista y de las banderas rojas, de la representación del hombre nuevo y del obrero y el campesino. Entonces, ya puedo pasar a mi conclusión final, que va alrededor de este tema específicamente. El artista muchas veces es un mediador subalterno del poder hegemónico. El muralismo es un fenómeno bien especial porque en general se desarrolla a partir de un pedido. Pero cualquier artista que quiere vivir de su arte tiene que responder a un público para poder vender su arte. Y creo que los artistas tenemos que meditar sobre esto constantemente para entender que nosotros tenemos la posibilidad de resistir a través de nuestras narraciones sobre nuestras obras y que esto queda en la historia. Por eso, registro histórico alternativo en el muralismo boliviano. Finalmente quiero agradecer a Marcelo Maldonado, Ramiro Masi, a Javier El Carpio y especialmente a Jan Borcel, que han hecho posible esta ponencia, el ensayo y también mi tesis. Así que muchas gracias por escucharme. Gracias, querida Isabel. No sé si tenemos algún comentario, alguna opinión, alguna sugerencia. Bueno, Isa, yo quiero comentarte algo. Justamente este año llegó una investigadora de Brasil que se llama Daniela. Seguramente la has conocido y su trabajo está enfocado también. Y tú sabes que la colección del museo ahora se ha visto ampliada con la colección de caballetes. Y muchos son de temática de mujeres, literalmente, pero en una posición capaz muy próxima a la que hace Silvia en su lectura sobre algo de la revolución, ¿no? Así miserable, una situación siempre subalternizada. Entonces, muchas gracias por su participación y cabo para invitar, porque sale la revista Piedra de Agua que el museo la ha realizado y hay 2 artículos de Alandia Pantoja. Nos hubiera gustado conocerte antes para invitarte a escribir, pero para las siguientes revistas te vamos a invitar porque Alandia Pantoja la lleva a tener un espacio especial y seguramente va a ser muy importante que tanto tú, Sergio, Pablo, que ahora van a hablar de Alandia Pantoja, nos ayuden a pensar cómo va a ser la propuesta curatorial de exponer para todos los bolivianos la colección de Alandia Pantoja, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Si no tuviéramos ninguna pregunta, ningún comentario, vamos a invitar a Marcela Arauz
para que a nombre del Museo Nacional de Arte te haya entregado un agradecimiento y reconocimiento por tu participación. Marce, por favor. Primero que nada, muchísimas gracias a todos los presentes y a ti, Isabel, por sumarte de forma tan enriquecedora a este evento principal tan querido para nosotros. Pero además, no solamente porque nos enriqueces con tu investigación específicamente, sino porque además enriqueces lo que va a ser determinante en nuestra agenda de la siguiente gestión. Encaja no perfecto, es pertinente y de seguro podemos tener diálogos para hacer esta propuesta Aranda de Pantoja aún más descollante. Mil gracias y siempre bienvenida al Museo Nacional de Arte. Bueno, ahora vamos a invitar a Sergio José Sánchez Monterrey, mientras se va acomodando. Por favor, acá Sergio. Bueno, muchas gracias por continuar. Justamente ahora tenemos con nosotros a Sergio José Sánchez Monterrey. Él es comunicador y diseñador visual con estudios de ciencias políticas. Además es músico y remarco y subrayo militante del arte. El tema que va a exponer ahora es Simbología en el muralismo boliviano de Miguel Ángel Pantoja como expresión de resistencia en el periodo postrevolucionario del año 1964 en Bolivia. Como se habrán dado cuenta los que nos siguen de manera presencial como virtual, hemos tenido la presentación de Pablo, de Isabel y ahora cerrando Sergio, enfocado en entender, interpretar, analizar lo que ha sido el muralismo social desde sus diferentes perspectivas, abordajes y temáticas. Entonces los invitamos a continuar, si están de manera virtual, dejar sus preguntas, sugerencias, comentarios, y vamos a agradecer infinitamente, agradecerte Sergio por tu participación en este quinto seminario de culturas visuales del Museo Nacional de Arte. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes, ya, buen día. El tema que vamos a exponer, un poco complementando el excelente trabajo de Isabel, es la simbología en el muralismo boliviano de Miguel Ángel Pantoja como expresión de resistencia en el periodo post-revolucionario. ¿Sí? ¿Por qué el arte es un signo? ¿Alguien puede aportar? ¿Alguien puede decir algo? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, el arte es un signo porque representa algo que no está, una idea, un hecho, un objeto, y todos estos signos, todas estas ideas están cargadas de un significado, ¿no? Y en el arte esto está todo el tiempo presente, ¿no? Cualquier artista que empieza a crear su obra empieza a partir de la creación de unos significados. Bueno, el objetivo de este trabajo es examinar la relación entre los símbolos y el contexto de lucha social post-revolucionario desde la obra mural y la favorita de todos, creo, de Miguel Ángel Pantoja, la lucha del pueblo por su liberación, y por qué se convierte en una expresión de resistencia política. Bueno, Ángel Pantoja, ya hemos hablado mucho de Ángel Pantoja, sabemos que es un militante, sabemos que ha luchado en la guerra de Chaco, ha luchado en la revolución de 52, ha hecho todo, ¿no? Y entre sus características que yo quiero resaltar y por qué este artista llega a convertirse en un símbolo para nosotros ahora de resistencia y de arte militante, es porque él ha alimentado su arte de las luchas sociales. Él desde su crecimiento en los centros mineros, desde que ha conocido la teoría socialista, marxista, trotskista sobre todo, él ha enriquecido su arte con las luchas sociales y estos colectivos.
como digo, estos colectivos como los mineros, los campesinos, los sindicalistas, todos ellos inspiran su arte. Él no se enfoca, ¿no?, en personajes precisos, ¿no? Él se enfoca en colectivos. Él no pretende resaltar algún personaje en especial, él resalta los colectivos, ¿no? Y más que nada en su periodo, en su periodo muralista, porque como sabemos también ha sido caricaturista, ha hecho muchas obras de Caballete donde sí resalta mucho algunos personajes, como en su serie de obras Linilla o El prisionero de guerra, que se retrata a él, ¿no? Pero es la obra de Caballete. En la obra mural él no se enfoca en eso, él habla de colectivos. Realismo social. Realismo social es una escuela que nace desde la creación, por así decirlo, del muralismo, gracias a todos esos artistas mexicanos, ¿no?, que es Orozco, Siqueiros, Diego Rivera, pero también la escuela de realismo socialista de la Unión Soviética, ¿no?, que empieza a dirigir su atención justamente a los hechos sociales, a los colectivos que trabajan por un cambio desde una perspectiva socialista. Bueno, hablo del indigenismo. Muchos dicen que es muy indigenista, ¿no? Yo tengo mis incomodidades respecto a eso, porque Miguel Alandio Pantoja realmente deja esto atrás, porque él es un radical y refleja su ideología en cada obra. Indigenismo. Esto es lo que mencionaba. Muchos hablan de que, bueno, Miguel Alandio Pantoja, que es indigenista, que va muy de la mano con Cecilio Guzmán de Rojas, pero no es tanto así, no van tan de la mano. Sí recibe una influencia de Cecilio Guzmán de Rojas, pero porque Cecilio Guzmán tuvo la oportunidad de ir a estudiar a España, conseguir otro tipo de educación, otras perspectivas, y Miguel Alandio aprovecha esto para enriquecer un poco su arte, ¿no? Como aquí vemos, la paleta de colores es un poco parecida a la que después va usando Miguel Alandio Pantoja, que juntos enriquecen su indigenismo gracias a la literatura de Carlos Medinaceli y Damián Churata. Pero hay algo que aquí incomoda a Miguel Alandio, ¿no?, que es que este indigenismo muestra al indígena, al campesino, como alguien ya realizado, como alguien que, ¿cómo decirlo?, ya está conforme con su realidad. Y eso es lo que incomoda a Miguel Alandio Pantoja, porque él ya poco a poco va investigando, ¿no?, desde como él ha crecido en los centros mineros, entonces se empapa mucho de la lucha sindical, se empapa mucho de las ideologías marxistas, trotskistas, sobre todo. Y esto me voy, que llega al realismo social y empieza a cambiar todo su arte, ¿no? Empieza a ver el muralismo como lo que es, una herramienta masiva de comunicación para llegar a la gente popular, porque el arte tiene mucho, es muy clasista, por así decirlo, ¿no? A veces queda mucho en las galerías, queda muy para muy pocas personas, y él intenta democratizar el arte usando el muralismo para también hacer propaganda política. ¿Y por qué utiliza el muralismo? Porque, bueno, en esa época el analfabetismo, el porcentaje de analfabetismo era muy amplio. Entonces, Miguel Alandia, entendiendo esto, empieza a usar la simbología, la iconografía, alegorías, para empezar a hacer entender a la gente popular las ideas, ¿no? Que entiendan que están en una lucha, que entiendan que su situación no es justa, ¿no? Y bueno, aquí menciono un poco del realismo soviético con Alexander Deineca, si se debe pronunciar, José Clemente Orozco, Diego Rivera, y el más importante para mí, que ha influido mucho en Alandio Pantoja, es David Alfaro Siqueiros. ¿Por qué? Porque él tiene una historia muy parecida de militancia política.
¿no? Que tal vez Diego Rivera no ha llegado a tener, o José Clemente Orozco tampoco, aunque se han reflejado mucho de la lucha social, tal vez no han sido tan militantes y activos políticamente, sino han sido más artistas, ¿no? Que no está mal, no estoy echando un juicio de ver si está bien o mal, sino que realmente yo creo que ha calado también en la obra de Alanya Pantojas Alfaro Siqueiros por su militancia política. Aquí hago una cita, ¿no? Para el artista escandalizar es un derecho, y ser escandalizado por un artista puede ser un placer. ¿Por qué? Esta es la obra moral destruida, ¿no? La que estaba en el Palacio Quemado, y lo primero que hace Barrientos al entrar al poder es mandar a destruir esto, pero porque le incomoda totalmente, ¿no? Y no solo lo ha destruido, le ha tirado pintura negra, o sea, se ha ensañado con Miguel Alanya Pantoja, ¿no? Porque realmente lo ha incomodado, le ha molestado su arte, y esa era la intención real, siempre ha sido la intención, desde su etapa muralista, hacer propaganda, demostrar las injusticias e incomodar al Estado. Aquí he encontrado este fragmento, ¿no? de los policías militares, no sé, que claramente les hace una mofa, ¿no? Los hace gordos, con unas caras medio que de cerdo, y no, pues por eso se ganan muchos enemigos, han destruido un mural más que estaba en el Palacio Legislativo de ese entonces. La piedra en el zapato, ¿por qué? Porque no han podido destruir sus murales, no han podido destruir todos. De hecho, han protegido a Alanya Pantoja, ¿no? Los mineros, entendiendo la importancia que tiene su propaganda artística, ¿no? Este es un mural rescatado en Miluni en el 2017, que ha sido descubierto gracias a una riada que hubo en esa localidad. Y bueno, por eso quedó destruido de la parte de abajo, ¿no? Aquí está la foto real de cuando lo han pintado con toda la obra ahí atrás. ¿Y por qué digo la piedra en el zapato? Porque sigue vigente, o sea, no han podido destruir. Y su idea sigue firme, ¿no? Siempre con los mineros, enalteciendo mucho esa imagen y proponiendo ideas revolucionarias. Nuestro mural favorito, Lucha del pueblo por su liberación, y Alanya Pantoja, 1964. Siguiente, por favor. Bueno, a la izquierda, grandes términos, igual han hecho un buen análisis de esto. Refleja la conquista de América por los españoles, las luchas de independencia ahí con Pedro Domingo Murillo y la imposición del cristianismo. Que si bien Miguel Alanya Pantoja, que tenía fe cristiana, la refleja también como un hecho represivo, ¿no? Al centro tenemos al cóndor, que pues es representativo de todo el área andina, no solo de Bolivia, está nuestro escudo de Bolivia, también en Ecuador y en muchos otros países. Y aquí quiero resaltar algo igual que Miguel Alanya toma del realismo socialista soviético, que es el hombre elevado, como bien decía en la anterior ponencia, pero que también habla de la ciencia. ¿Por qué? Porque en la propaganda soviética y socialista hablaban que el obrero es la mano de la evolución del hombre, que gracias al obrero la ciencia va a evolucionar, el hombre se va a elevar, ¿no? Por la mano de obra que proporciona a la sociedad. Y sí, ¿no? Sí, influye mucho. Abrazando los dos, el cóndor está abrazando a ambos, a los protagonistas de la revolución, ¿no? Mineros, campesinos, que han sido los que han lanzado las armas, los que se han organizado, los que han realmente luchado al pie del cañón. ¿Y qué está pisando el águila calva? ¿No? Está pisando el águila calva, que está en el escudo de Estados Unidos, que en ese entonces pues tenía mucho más poderío, era un imperio mucho más instaurado. Y esta es la victoria, ¿no? Representando la victoria y elevando al hombre con la ciencia y también la ideología marxista y trotskista. En la derecha ya tenemos, ya hemos conocido muchos de sus significados, ¿no? La lucha de los mineros, la represión del Estado,
el homenaje, por así decirlo, a los caídos en las masacres de los centros mineros de Cataluña y siglo XX. Y aquí surge un personaje bastante interesante del que también habla Pedro Querejazo, habla de esto, y es de este minero, ¿no? Que a diferencia de los otros y demás, no es un minero aislado, en realidad está tratando de representar a César Lora, que es César Lora ha sido de los primeros mineros que ha dicho que la revolución del MNR fue una farsa, ¿no? Que ha sido un pantallazo de revolución, pero que al final se terminó sometiendo a los mismos intereses imperialistas, que bueno, ya conocemos el resto de la historia del MNR. Por eso aquí lo resalto un poco, porque igual es el hermano de Guillermo Lora, ¿no? El sociólogo militante trotskista que también ha fundado el POR, ¿no? El Partido Obrero Revolucionario, que en ese entonces pisaba muy fuerte. ¿Y por qué Alandia de alguna forma lo retrata aparte y muerto? Es porque de alguna forma ha sido un mártir que ha ayudado a reforzar la ideología y las luchas que han seguido, ¿no? Porque sabemos que igual pasó la revolución, igual tuvo un montón de dictaduras. Elementos recurrentes. Aquí quiero hablar de por qué Miguel Alandia Pantoja empieza a usar estos personajes en más de una obra, ¿no? Aquí vemos la misma figura, ¿no? Aquí la figura cristiana, como mandando a descuartizar a Tupac Katari, pensado a todos los bolivianos. No es un hecho de victoria, ¿no? Que trata de reflejar, sino es un trauma colectivo. Que hayan descuartizado a Tupac Katari es una derrota para nosotros como bolivianos, como latinoamericanos. ¿Por qué? Porque ha sido un luchador de los primeros que realmente muestra una convicción, pero que ha sido reprimido, lo han matado, ha sido una derrota, ¿no? Y aquí quiero mencionar un poco a Dominique Le Pascal, Dominique Lacapra, que es un historiador que justamente habla del trauma colectivo y que el arte, los muralistas tratan mucho de reflejar este trauma colectivo, porque en sus contextos, ¿no? Cada muralista, los mexicanos, los bolivianos, reflejan mucho de estas heridas, ¿no? Que nos deja la represión, y que por eso hay que levantarse y por eso hay que realmente ir a luchar y ir a plantarse, poner la cara, ¿no? Este es otro elemento recurrente, ¿no? Que después de todo, aunque refleja mucho de estos traumas colectivos, también habla también empodera a estas figuras. Miguel Alandia, empodera a los mineros, empodera al campesino, a las mujeres en algunos murales creo que también, ¿no? De alguna forma siempre trata de empoderar a estos colectivos. Entonces siempre manos arriba, ¿no? Como Domingo Murillo igual en el mural de la lucha del pueblo por su liberación, manos arriba, ¿no? Están como así, están en una expresión, una simbología que denota poder, vamos adelante, ¿no? Triunfo de la tecnología. Este igual es súper recurrente, pero por la influencia del realismo social soviético, que muestra al hombre de ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque igual estos hace alusiones a los núcleos. Aquí igual lo usan el mural que han rescatado en Milluni, también por el núcleo, los átomos, todo ese tema, ¿no? Y eso que es, lo que propone siempre es que pues, el hombre se tiene que elevar gracias a la ideología y la lucha de clases. En conclusión, esto voy a leer de una. La relación se establece desde el lenguaje simbólico y visual porque refleja las tensiones del contexto revolucionario articulando una narrativa de rebeldía. ¿Por qué Miguel Alandia Pantoja usa tanto el rojo? ¿No? ¿Por qué no usa tanto el amarillo? Si bien viene
un poco de la escuela indigenista, de estos colores. También pues denota en la psicología del color mucha pasión, en el lado positivo, ¿no? Mucha pasión, fuerza, ímpetu. Obviamente también refleja la ideología comunista. Y por el lado negativo genera la ira de la gente, trata de reflejar esa pasión de la lucha y de realmente avanzar, ¿no? Hacia un futuro mejor para los desfavorecidos desde entonces. ¿Por qué se convirtió en una expresión de resistencia? Bueno, se convierte en una expresión de resistencia en Bolivia porque a través de esas representaciones simbólicas muralistas se dio voz y se visibilizó a los sectores excluidos y marginados de la sociedad boliviana, utilizando una simbología que solo refleja la realidad de estos grupos, sino que también articula una crítica a las estructuras del poder establecido. Miguel Arandia no pretendía gustar a todos, ¿no? Sabía que el arte era muy importante para llegar a las personas y pues, que este arte esté bien hecho, ¿no? Porque, bueno, a nadie le va a gustar ver un arte que sea feo, no sé. Entonces utiliza esto para realmente articular y convertir estos murales en un espacio de interpelación, de resistencia, como el que está pasando ahorita, ¿no? En el que nos podemos sentar, charlar un poco de los murales, del arte y reflexionar de las nuevas formas de opresión que estamos viviendo o de las que se han vivido antes también y recordar y realmente empezar a generar cierta memoria histórica, porque toda la simbología que utiliza Miguel Arandia Pantoja nos ayuda a generar identidad, nos ayuda a, ¿cómo se diría?, a hacer nación, por así decirlo, ¿no? Bueno, siguiendo. El mural se convierte en un discurso visual contra las nuevas formas de opresión y traición a los verdaderos ideales de la revolución, posicionándose como un acto de memoria y denuncia frente a la represión del pueblo. Como se decía, ¿no? El MNR se ha apropiado de las luchas de la gente, de toda la revolución, dijo yo lo hice, pero en realidad fue la gente. Y Miguel Arandia Pantoja también se da cuenta de esto, porque recibe muchas críticas, dicen, es el pintor del MNR, que se ha vendido y demás, pero pienso que él se ha quedado firme en sus posturas. El mural no solo es un testimonio del pasado revolucionario, sino que es una plataforma de debate y de una afirmación de la necesidad continua de resistencia frente a las nuevas formas de opresión, posicionándose como una voz activa en la lucha política del país. Aquí quiero también mencionar a los nuevos muralistas, ¿no? Hay muchos nuevos muralistas que también hablan de la lucha social, también hablan de cómo resistir a estas nuevas formas de opresión que estamos viviendo ahora en este contexto, en el 2024. ¿No? Hay muchos muralistas increíbles, Roberto Lamina, hay Kespi que está creando una escuela nueva, genial, que igual tiene crítica social, que si bien hace muchos así, murales tal vez no tienen tanto ese contenido social, pero sí, tiene otros que sí. Y bueno, hay muchos otros más, ¿no?, que están haciendo. Y por eso quiero terminar con una frase de Miguel Arandia Pantoja que dice: la pintura mural es una pintura del futuro, no solo por ser monumental y expresar las esperanzas de las amplias masas, sino también porque la transformación de la sociedad impone que se exprese de una forma monumental. La plástica expresa el sentimiento democrático y humano de la sociedad en su conjunto. Es cierto, o sea, el mural sigue siendo una herramienta de comunicación masiva y de preservación histórica de nuestra memoria, y se relaciona mucho con el contexto, ¿no? Los símbolos creados por Miguel Arandia Pantoja ahora ya significan otra cosa, porque el contexto es otro, es diferente, ¿no? Pero por eso también nos ayuda a generar memoria, a darle otro significado, porque pues, somos sociedad, entre nosotros construimos los significados. Y Miguel Arandia Pantoja sabía todo esto, ¿no? Entonces, por eso, gracias Miguel, y gracias.
Gracias, querido Sergio. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Hola, gracias por la exposición. A la anterior investigadora también. Esta pregunta va para los dos, porque los dos hablaban de Alandia Pantoja. Me da curiosidad también saber cómo podemos leer a Alandia Pantoja hoy, ¿no?, en la contemporaneidad, porque entendemos que las obras de arte también se las puede leer en el transcurso de la historia, pero me gustaría su opinión, cómo podemos leerlo, ¿no?, hoy, ahora, en este momento, en esta contemporaneidad y en esta coyuntura. Bueno, igual Sergio, felicitarte por tu participación, ponencia, y preguntarte si podrías contarnos algunas peculiaridades de la técnica que utilizaba en sus murales Alandia Pantoja, la técnica de pintura. Sí, entonces, Sergio, falla un comentario que dice. Bueno, yo pienso que ahora podemos entender a Miguel Alandia Pantoja como un personaje que nos refresca la memoria, ¿no? Y que nos recuerda también que la lucha no es que se acabó, ¿no? Tenemos siempre nuevas formas de opresión, hay gente que vive oprimida todavía, y Miguel Alandia Pantoja nos ofrece un espacio de interpelación para que podamos charlar todo esto, ¿no? Como decía hace rato, ahorita podemos leer a Miguel Alandia Pantoja, decir, wow, qué lindo su obra, que en su momento ha sido incómodo para el Estado, pero ahora ya no. De hecho es algo para charlar en la sobremesa tal vez, pero que nos ayuda a reflexionar, ¿no?, a tener memoria, a enfocar también la historia, no desde el lado de los ganadores solamente, ¿no?, sino también del lado de los oprimidos y cómo ellos han luchado, han crecido, porque claro, antes de yo realizar este trabajo decía, wow, la MNR la logró en su época, la hizo, y ya leyendo bien todo el contexto histórico, no ha sido tanto así. Quienes lo han logrado realmente, y como la historia nos demuestra siempre, es la gente, son los colectivos, es la masa, ¿no? Y leer a Alandia Pantoja es como leer una historia no oficial, por así decirlo, y realmente es enriquecedor porque muestra la perspectiva del perdedor, no me gusta decirlo así, pero pues para que se entienda, y eso. Gracias por la pregunta. Creo que Alandia puede entenderse, por un lado, en su contexto, porque ha sido un personaje que ha tenido el valor de resistir ante la imposición de las mismas personas que le han solicitado el mural, ¿no? Hablando específicamente de lucha del pueblo por su liberación. Pero creo que lo que él propone centralmente en su mural es atemporal, porque siempre va a existir una lucha entre los oprimidos y los poderosos, y la resistencia es atemporal y siempre va a ser necesaria. Así que creo que la propuesta de Alandia es siempre de una visión hacia el futuro, que la resistencia tiene que ser constante, y por eso es tan interesante pensar en la parte central de su mural, porque refleja eso. Sergio, en nombre del Museo Nacional de Arte, te invitamos a Tatiana para que te dé un reconocimiento, un agradecimiento a tu participación. Por favor, Tatiana. Gracias, estimado Sergio, muchísimas gracias por la ponencia. Me he quedado un poquito pensando en el mural con el que se ensaña Barrientos, porque entre los bienes que ha adquirido el museo este año está justamente el boceto de ese mural. Entonces hay pedacitos que quedan, y qué importante esta labor de difundirlo, o sea que muchísimas gracias, y a nombre del Museo Nacional de Arte, por favor, está siempre bienvenido. Muchas gracias, querido Sergio. Le invitamos a Carla para dar continuidad a nuestra
jornada y cierre de esta mañana del Seminario de Culturas Visuales. Bueno, mientras Carla se va acomodando, voy a leer de manera breve su semblanza. Carla Espinosa Torrico es artista visual e investigadora formada en sociología, imagen documental y magíster en estudios visuales. Considera el arte como un territorio de microutopías y de investigación como un viaje de compromiso artístico. Sus conceptos de exploración son la otredad, identidad, género, ritualidad, cuerpo y violencia. Ha sido parte de residencias y exhibiciones tanto a nivel nacional como internacional. Su obra más destacada es Niña Roja, un proyecto de carácter exploratorio, procesual y expandido que revela la catástrofe de niñas desaparecidas en Bolivia. Su reciente investigación, que es justamente la que va a presentar acá, que tiene por título, en inglés, Where Everything is Possible, Arte, Coca y Cocaína en el siglo XXI, fue publicada por Kiosco Galería y la ESID y editada por Santiago García Navarro. Es docente de la Escuela Andina de Cinematografía, creadora de Hiperactiva, un laboratorio autogestionado para la exploración desde las artes y la agitación del pensamiento crítico, y co-creadora de Abra Cadabra, un laboratorio de investigación feminista exotérico. Además es parte de la Oficina de Imaginación de Monstruosidades del Grupo de Estudio de Narrativas Anticoloniales y actualmente está siendo formada por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt. Muchas gracias por tu ponencia, querida Carla. El micrófono es tuyo y de verdad, en nombre del Museo Nacional de Arte, gracias por participar en nuestro seminario de culturas visuales. Gracias, Marcelo, por la presentación. Gracias a la gente que está en la sala, a la gente que nos está siguiendo por las redes. Y nada, bueno, la investigación que voy a presentar es Where Everything is Possible, Arte, Cocaína en el siglo XXI en Bolivia. Es una investigación que tiene como punto de partida la relación dicotómica y compleja entre coca y cocaína, bueno, representativa de nuestra historia boliviana en las últimas décadas, y también que pone, digamos, de manifiesto, digamos, estos significados y los significantes entre cómo es entendida esta relación compleja entre lo local y lo global. Voy a empezar con un texto con el que inicio la investigación, y posteriormente me gustaría que activemos esta obra de Sergio Bastani, que es Polvo. Bueno, queridos presentes, ¿alguna vez se han preguntado por el movimiento de los cuerpos que hacen posible el cultivo de la hoja de coca, la elaboración de pasta a base de cocaína, PVC, el tráfico y el consumo de cocaína? ¿Sería tan exitoso el capitalismo sin el consumo global de cocaína? ¿Se han preguntado por qué el índice carcelario más alto de mujeres en Bolivia es por tráfico de cocaína? ¿Han consumido cocaína o todavía la consumen? ¿Por qué en la Bolivia racista la hoja de coca es solo un consumo de los indios? ¿Por qué los ciudadanos del llamado primer mundo like snorting cocaine in the restrooms? ¿Cuántos cuerpos calculan que deben inmolarse para que la cocaína llegue al norte? ¿Por qué la cocaína transnacional autorizada por la DEA, por qué la única transnacional autorizada por la DEA para comprar hoja de coca es la Coca-Cola Company? ¿Por qué las farmacéuticas compran hoja de coca a la Coca-Cola y no a los países productores? ¿Por qué la Coca-Cola nunca reveló su receta? ¿Sabían que la hoja de coca es ilegal en más de 60 países? ¿Por qué los gringos se habrán afanado tanto en tipificar la hoja de coca en la lista de los estupefacientes más duros? ¿Sabían que la época de oro de la cocaína en Bolivia fue resultado de las dictaduras y la acción de la oligarquía de este país? ¿Sabían que las zonas de producción de hoja de coca en Bolivia se militarizaron durante 2 décadas? ¿Qué impulsó a las mujeres cocaleras en 1995 a marchar desde sus cocales hasta la sede de gobierno exigiendo respeto por la vida? ¿Qué significa tener un vínculo sagrado con la hoja de coca? ¿Por qué los bolivianos nos mentimos sobre nuestra propia historia y preferimos creerle a Hollywood? ¿Por qué la victoria del movimiento cocalero se asienta en un solo hombre llamado Evo Morales? ¿Acaso el Chachahuarmi no es la ficción que encubre el patriarcado interno en la vida política de los movimientos indígenas?
¿Sabían que las ganancias de la venta de cocaína es captado por los poderosos y los cultivadores reciben alrededor del 1% del ingreso total? ¿Sabían que la guerra multimillonaria contra las drogas librada por los Estados Unidos ya lleva medio siglo? ¿No es irónico que uno de los países con mayor capacidad de blanqueo de capitales impulse al mismo tiempo la erradicación de cultivos ilegales de coca para evitar que acabe convertida en cocaína? ¿Sabían que Estados Unidos monitorea los cultivos de hoja de coca con tecnología satelital en misiones de campo terrestre y aéreas? ¿Qué significa políticamente estigmatizar un país por la producción de una materia prima? Si Bolivia hubiera podido en el transcurso de su historia industrializar la cocaína, ¿sería un país del primer mundo? En fin, ¿qué tiene que ver todo esto con el arte? Bueno, esas son unas preguntas que dan impulso a la investigación y que las voy a ir respondiendo a través de 4 obras de artistas contemporáneos bolivianos. Antes de pasar este video, para dar introducción, me gustaría igual leerles algo. En algún recoveco del mapa mundi hay un lugar llamado Bolivia, donde llegó el pato Donald para padecer. Un destino castigo, clandestino, corrupto, pobre, feo y colorinchi, en el que todo es posible y del cual el primer mundo supuestamente receta la más pura y exótica cocaína. Así lo evidencia el ensayo audiovisual que vamos a ver de Sergio Bastani. Necesito el video de Sergio Bastani, por favor. No, ese es Danza Macabra, Bollywood. Bueno, continuamos. Me hubiera gustado que veamos el video. Bueno, hablando un poco del video, es una obra de Sergio Bastani, un cineasta boliviano. Lo que hace él es trabajar con un archivo, ¿no?, de películas hollywoodenses donde se menciona a Bolivia, ¿no? Y bueno, y la idea un poco para mí era mostrarles esta pieza porque hay una construcción global, digamos, de Bolivia en el imaginario global que está relacionada con la cocaína, ¿no? Y bueno, cómo se construye, digamos, el imaginario de un país globalmente a punta de clichés, ¿no? No se puede hacer. Ahorita. Entonces, ¿podemos seguir? Sí. Ahora voy a presentar la obra de Gastón Ugalde. Es un artista contemporáneo, bueno, ya no nos acompaña, partido recientemente. La obra que voy a presentar es una serie que él tiene que se llama Coca Leaves, ¿no?, hoja de coca, en traducción. La mayoría son pinturas que él ha realizado, por favor, si podemos ver que él ha realizado con tinta de hoja de coca. Esta serie el artista la inicia en los años 80, ¿no? Claro, muy relacionada al boom, ¿no?, de la época de oro de la cocaína en Bolivia, ¿no? Además saliendo de un régimen dictatorial para entrar a un régimen democrático, y obviamente al entrar a ese régimen democrático pues tenemos en nuestra historia esta relación tan estrecha con los Estados Unidos. Los Estados Unidos prácticamente entran a ser como nuestros sponsors para salvarnos de una crisis económica, una situación muy parecida a la que estamos viviendo. Y entre esos tratos, digamos, una de las cosas principales que suceden para nuestro país es la tipificación de la hoja de coca como un estupefaciente, ¿no? Entonces, Gastón Ugalde en general, él es un artista bastante ligero, por así decirlo. No, para mí esta es una de sus obras más políticas, ¿no? Bueno, inicia esta serie en los años 80 y es un poco encantadora, a mí me parece, en el sentido que es política, pero al mismo tiempo es
burlesca, es satírica, ¿no? Y da bastantes lecturas. Voy a leerles igual unos extractos de las obras. ¿Podemos volver al dólar, por favor? Bueno, representar un billete de $1 con hoja de coca señala en la lectura más inmediata la relación entre la economía estadounidense y la cocaína. La masividad con que las hojas de coca cubren la superficie del billete hace pensar en una de las pequeñas piscinas improvisadas llenas de hoja de coca en las que se elabora artesanalmente el PVC. Primero se vacía toda la hoja de coca y se pasa a mezclarla con un variante de químicos y va decolorando el verde de la hoja, ¿no? Que es muy parecido a cómo se decolora el uso del billete de los dólares. Aparece con un leve diformismo, como expresando que algo no está todo bien, la cara de Washington, que parece mirar de reojo la intrusiva y vigilante mirada del tío Sam sobre los cocales. El monitoreo con tecnología satelital de los cultivos de hoja de coca, parte de una estrategia del control sobre los destinos políticos y económicos de los países productores, o como dice el dicho, hacer de la vista gorda, fingiendo no ver una injusticia, un acto de corrupción o un cargamento ilegal de cocaína. Bueno, la bandera es interesante porque Ugalde también, bueno, va a trabajar con los símbolos patrios, ¿no?, de los Estados Unidos, y los va a representar con hoja de coca, que bueno, ya desde el uso de la materialidad pues hay una propuesta y hay también una sátira, ¿no?, que está invitando a pensar. ¿No? Hay un humor provocativo también, ¿no?, con los símbolos nacionales de los Estados Unidos. Bueno, un Estados Unidos en hoja de coca es también la imagen de la nación consolidada por la industrialización de materias primas, de entre las cuales una de las más ansiadas es la hoja de coca, materia prima del oro blanco, y las estrellas dispuestas con un descuido, una suerte de cruces de un cementerio improvisado en los alrededores del campo de batalla, algunas suavemente definidas por una delgada línea roja, imagen del crimen y la sangre derramada en pos del imperio. Bueno, esta me gustaría comentarla rápidamente. No entra dentro, bueno, podría formar parte de estos símbolos nacionales, porque bueno, la Coca-Cola es una de las únicas transnacionales, como decía, que tiene permitida la compra de hoja de coca de manera legal, compra toneladas por año y es el distribuidor específico para las farmacéuticas, ¿no? Entonces las farmacéuticas ni la transnacional Coca-Cola le compran a los productores, sino que le compran directamente a la Coca-Cola. Y es interesante porque también en todo este discurso de la publicidad de la Coca-Cola pues está la receta oculta, ¿no?, de la Coca-Cola, que en realidad es el uso de la hoja de coca. Siguiente. In God We Trust, bueno, es una frase que también está en el billete de los Estados Unidos, pero por acá, al hacer la entrevista a Gastón Ugalde, me gustaría igual mencionarlo, que él dice, bueno, el único Dios es el dinero, ¿no? Y a mí me gustaría contar también una cita de Benjamin que diría, el capitalismo es la única religión sin dogma y sin escrúpulos, ¿no? Siguiente. Bueno, antes de pasar a las siguientes imágenes, bueno, como les había comentado, esta serie Coca Lives de Gastón Ugalde empieza en los años 80, pero es interesante cómo se reactualiza ya en los 2000, en el gobierno de Evo Morales, cuando el gobierno de Evo Morales invita a Gastón Ugalde
a realizar esta serie. Bueno, ya no tiene que ver la obra con estos símbolos nacionales, sino que los convierte en retratos, ¿no?, de varios personajes de la historia contemporánea. Entonces lo que hacía Evo Morales es hacer un pedido, ¿no?, a nombre del gobierno para que haga retratos, qué sé yo, de Fidel, del Che Guevara, del rey de España, del presidente de México, etc. Y les hacía un regalo, ¿no?, y ese era el regalo. Entonces es importante cómo esta obra se resignifica, digamos, ¿no?, con el tiempo, y cómo también ese tiempo el gobierno, de alguna manera, el discurso, esa ideología se la apropia, ¿no? Entonces voy a leer igual un poquito eso. Dice, al identificarse ideológicamente el gobierno de Morales con la fórmula de Coca-Lips, el poder renueva la eficacia del retrato, género que hacia medio siglo había perdido protagonista en la historia del arte boliviano. De modo similar, Ugalde recupera el arte por encargo, poniendo a disposición del poder una serie abierta de extensión virtualmente ilimitada. Se dice que hay casi 500 retratos que se hicieron durante el gobierno de Evo Morales con esta técnica de la hoja de coca, ¿no? Los retratos de Ugalde fueron eficaces para los propósitos del poder político. Entre los retratos internacionales estuvieron el Papa Francisco, etcétera, como comentaba. Entonces están los que se sienten representados, ¿no?, porque comparten una ideología, y los que por lo mismo, y desde luego por la materialidad con la que se los retrató, se sienten ofendidos, pues considerando desde una perspectiva legalista es como si te retrataran, no sé, con algún estupefaciente prohibido como sería la cocaína. En ambas intenciones, ¿no?, que podemos distinguir, digamos, estos dos momentos, ¿no?, de la obra de Ugalde. La otra es una obra por encargo, pero se utiliza en la materialidad, pero la primera serie, ¿no?, por un lado, en ambas intenciones, ¿no?, la mimesis y la materialidad de la obra generan ambigüedad de sentidos dependiendo de la posición ideológica de donde se miren, y sobre todo en el caso de los retratos, que se ha convertido en un objeto de representación del poder, puesto que en la representación mimética de un personaje político produce una cierta relación de apariencia, de parecer algo que no es. Bueno, y acá podemos ver los retratos. La primera es una imagen de la Casa del Pueblo del 2019, donde se pueden ver ahí los retratos realizados a pedido, y esta es la siguiente imagen donde él está entregándole el retrato a, no me acuerdo, que es el representante de la OEA, ¿no? Sí. Que es el mismo que lo traiciona y que al final luego termina saliendo del país. ¿2019 o 9? 2019. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación voy a exponer la obra de Alfredo Román, que es un artista contemporáneo cruceño. Él tiene un cuerpo de obra bastante interesante, porque casi todo su cuerpo de obra le ha dedicado justamente a pensar la cocaína en relación a su ciudad, ¿no? Y vamos a ver varias imágenes, por favor. Esta es una de las primeras imágenes, ¿no?, que tu cocaína es mi progreso. Bueno, Alfredo Román es un artista que es bastante conceptual, ¿no? Su materialidad siempre es bastante puntual, no necesita realmente tener materiales muy complejos, pero su conceptualidad siempre es bien eficaz. ¿Podemos seguir, por favor? Quisiera iniciar con esta obra. Esta obra de Román se llama Los 6 grados de separación. Esta obra parte de una imagen de archivo, justamente, que es la que está representando la fundación de Santa Cruz, cuando se está colocando la primera loseta para fundar la ciudad, ¿no? Si se puede ver ahí al costado está la imagen. Entonces lo que hace el artista es, mediante esta fotografía de archivo, identificar esta loseta en la plaza principal 24 de septiembre de la ciudad de Santa Cruz, y lo que hace sobre la loseta es hacer un stencil de la fórmula de la cocaína encima.
La intervención callejera 6 grados de separación vincula el presente con un hito histórico de Santa Cruz, la colocación en septiembre de 1966 de la primera loseta en la plaza principal, símbolo del inicio de un proceso de urbanización vertiginoso, no planificado y brutal. Por medio de una imagen de archivo, el artista localiza las losetas y, con una ayuda de stencil, dibuja sobre ella la fórmula de cocaína. Esta fórmula de cocaína convertida en siluetazo por simple relocalización refiere a otras desapariciones como política de poder, a todo aquello que la Santa Cruz contemporánea, construida a machetazos en nombre del progreso, fue eliminado brutalmente. Los ecosistemas nativos, las vidas de las personas desplazadas por la concentración de la propiedad de la tierra y por la violencia del narcotráfico. La fe ciega en una cultura de consumo. Tu cocaína es mi progreso, 2011 es tanto el título como la materialidad de la obra, un enunciado eficaz impreso sobre un total de 24 camisetas que se vendieron a un valor simbólico de $20. Según recuerda el artista, las personas que lo compraron lo hicieron con una mezcla de intención política y humor tragicómico. Es interesante esta obra porque también hay una anécdota que cuando él la lleva a Sao Paulo y bueno, deja como varias camisetas en la Bienal de Sao Paulo, entran a robar y no se llevan nada más que las camisetas. Y bueno, y hay que aclarar que bueno, Brasil es uno de los consumidores más grandes de cocaína en Latinoamérica. Siguiente, por favor. Esta es otra obra que igual es bastante simple, son pegatinas, ¿no? Es una serie de 4.000 unidades que invade la ciudad con estas pegatinas. Se llama Cambio cocaína por azúcar, ¿no? Como sabemos, bueno, Santa Cruz es un productor importante de azúcar y en ese tiempo, en el 2011, había una escasez de azúcar como la hay ahorita de diésel, ¿no? Y bueno, igual de alguna manera satírica, Alfredo Román le pone a esta obra proceso de cambio, ¿no? Que era un eslogan, ¿no? La consigna del movimiento al socialismo del partido del expresidente Evo Morales. Y bueno, y ahora recientemente la reactualiza y tengo entendido que dice cambio cocaína por diésel. Bueno, el proceso de cambio, ese es el eslogan, ¿no? De que el gobierno de Morales se refería a sus medidas de transformación política. El artista, sin embargo, sugiere otro proceso de cambio, el de la transformación de los territorios y de las formas de elaboración del PVC, con la tendencia narco de instalar laboratorios principalmente en áreas urbanas, ¿no? Siguiente. Esta es una de las obras que más me gustan de Alfredo. En realidad es un video performance, ¿no? Que él realiza. No es necesario que lo pongamos el video, creo que se entiende con las imágenes. Lo que hace el artista es coleccionar los pictures de los guardias de seguridad del centro de Santa Cruz, ¿no? Como resguardando estos lugares hegemónicos de poder, quienes son las personas que cuidan, ¿no? De estos lugares de poder, consumen hoja de coca para poder vigilar, digamos, durante la noche. Y bueno, y esto es desechado, ¿no? Es interesante porque también al mismo tiempo que este picho, ¿no? Que cuando terminamos de pichar la coca, hay una trituración de la coca, se parece mucho a la trituración para el proceso de cocaína, ¿no? De realidad pasta base, ¿no? El PVC. Entonces, lo que hace el artista es comprarles a estos guardias de seguridad sus pichos usados. Los compra, creo que todos alrededor de $10 y los utiliza como un material para hacer este performance, y lo que hace es simplemente en vivo hacer la bandera de Santa Cruz.
Román pinta sobre un muro un signo de igual, usando a modo de tinta 9 bolos de hojas de coca masticada. Hachus en aymara, por guardias de seguridad de las instituciones del poder del centro de Santa Cruz, que el artista había adquirido al precio de $8. Al transitar por el centro, el artista solía ver restos de estos bolos de masa verde y compacta, tirados al borde de las aceras, como formando parte del paisaje. La apariencia del bolo ya masticado es similar al residuo que deja la coca aplastada en la elaboración del PVC, pues en ambos procesos se estruja la hoja para obtener sus beneficios, aunque con fines opuestos. El signo igual es también la bandera de Santa Cruz, hecha de una línea de cocaína y 2 líneas de hoja de coca. Por si acaso, esa es una lectura propia, no quiero decir que esa sea la intención del artista. Es el rastro de un cuerpo impactado sobre el muro a causa de una balacera y se acerca a las plantaciones de hoja de coca cortadas por la carretera, como una mancha sobre la selva vista desde una perspectiva aérea. En cualquiera de los 3 casos, la imagen final es inmunda, denigrada, pringada y políticamente conflictiva. Bueno, a continuación voy a presentar la obra de Alejandra Delgado, también una artista contemporánea boliviana. Voy a presentar la obra que se llama Danza Macabra, es un performance, también en este caso solo voy a mostrar las imágenes, porque realmente le quita bastante el registro. La obra se veía magnífica, de hecho ha sido presentada aquí en el Museo Nacional de Arte el 2013. Bueno, ese es un registro que no le doy, pero ¿podemos bajar el volumen, por favor? Puede estar el video, quizás sin... Gracias. Bueno, es un video de instalación, consiste en un collage de hojas de coca de 1 metro por 2 en forma de piel escamada, sobre el que se proyecta el video, en el video los pies del artista en primer plano. Los pies bailan al son de la danza macabra. La danza de la muerte se convierte en una mezcla de baile refinado y paso tosco de marcha militar, coreografía en el espacio condicionado por una geometría ya no sagrada. Ese movimiento artificioso de los pies recrea la forma artesanal de elaboración de PVC que se realiza pisoteando la hoja de coca, porque en la destrucción del espíritu de la planta se rompe el vínculo entre hombre y naturaleza, se descompone el ecosistema de la episteme india. Esta otra danza macabra es en realidad un requiem para la hoja de coca. Danza Macabra tiene una fuerza crítica capaz de repensar la elaboración de pasta base de cocaína como factor de patriarcado y necropoder sobre los cuerpos femeninos sometidos al narcotráfico. Es interesante porque también, bueno, la artista cuando está realizando esta obra creo que todos los bolivianos y las bolivianas tenemos imaginarios tanto con la coca como, bueno, más que todo con la hoja de coca, ¿no? Como que está presente siempre en nuestra vida cotidiana. Pero ella comenta que, bueno, tenía un imaginario de haber hecho una obra de arte en el colegio, donde estaba la leyenda de este autor también boliviano, Paredes Cambia, donde la hoja de coca es sacrificada. Entonces, que quisiera leerles un poquito de ese extracto también. Bueno. El gran señor de estos reinos, amo y dueño de nuestras vidas, hemos observado los astros y las vísceras de varias llamas blancas. Todo nos da señales de que Coca es el principio de mayores desgracias de tu imperio. Solo su muerte puede detener la tragedia que se avecina. Entonces el Inca Mayor ordenó aprender a Coca para sacrificarla. Sus restos cuarteados se desparraron a diferentes regiones del imperio. Y más tarde observaron que en cada lugar brotaba un arbusto muy verde de bellas hojas ovaladas a las que llamaron coca, en
en recuerdo de la sacrificada. Para Escandia, 1975. La leyenda es de algún modo una premonición del descubrimiento de la cocaína en el siglo XIX, una mercancía que para volverse global se valdrá del desgarramiento y sacrificio de cuerpos semiesclavizados, siempre, bueno, está la artista, ¿no? La manera artesanal de la elaboración de la PVC es una imagen con la cual los bolivianos hemos convivido durante la década de los 90. Una escena clásica del espectáculo del poder que en reiteración televisiva logró representar al otro, al enemigo, al criminal, al pisacoca como una amenaza e instaló la consigna de que era un deber hacerle la guerra. Pues finalmente pisotear la hoja de coca, acto imprescindible para la elaboración de la cocaína, tiene una tremenda carga simbólica. No se puede tirar al piso y mucho menos pisotear, sería un acto de total desprecio. En ese sentido, por eso también la artista resuelve la obra no pisando la coca, sino haciéndolo de manera digital, ¿no? Y proyectándola. A pesar de que se sugiere el pisoteo mediante la proyección, la hoja de coca sigue intacta. Sin embargo, es un pisoteo al son de la muerte que hace pensar el pisoteo de los cuerpos unos sobre otros y de los muertos apilados unos sobre otros, una práctica típica del narcotráfico como economía sacrificial de la muerte. Alejandra Delgado desde su cuerpo pone de manifiesto las diversas violencias que se perpetran contra los cuerpos de las mujeres en nombre del narcotráfico, una deriva económica que crea sujetos y acciones distópicas, el uso y el abuso de la violencia como estrategia para conseguir el enriquecimiento rápido que se recrudece ante la crisis de los grandes ejes económicos conocidos como el primer mundo. Bueno, y para terminar, voy a terminar con una serie de autoría propia. Como habíamos iniciado el análisis, son obras de los años 80, 90 y 2000 hasta llegar a la presidencia de Evo Morales, que es donde cambia completamente el panorama político y histórico de la hoja de coca, ¿no? Bueno, en Bolivia, en inicios del siglo XX, los indios representaban la parte más retrógrada de la ciudadanía y, por supuesto, la más peligrosa para un Estado que pretendía modernizarse. Una Bolivia india, negada, fetichizada, pasiva y ahistórica, de la cual aún estamos aprendiendo a desprendernos. Pero que el capitalismo contemporáneo, como alegaría Moratorio, populariza como objeto de consumo, promoviendo un exotismo indígena como mercancía y como parte del paisaje hegemónico. Estos son 3 retratos, son montajes que han sido construidos también a partir de una revisión de archivo. Empiezo a coleccionar todas las imágenes por las cuales Evo Morales había sido representado por los medios de comunicación y a partir de ese archivo creo esta serie de 3 imágenes. Mirando, podemos verlos los 3 y después podemos volver a eso. Y uno más y volvemos, por favor. Mirando estos retratos escenificados, me pregunto por mi relación con este personaje, con este nuevo paradigma de joven indígena occidental que se relaciona con el poder como poseedor o como desposeído. Pienso entonces que veo un esbozo de un indígena progre actuando en un capitalismo andino, un modelo de hombre moderno que marcó una generación de masculinidades, un indígena auténtico, entre comillas. Por tanto, tomar como eje, voy a volver atrás. Entonces, en la primera imagen, en esa por favor, el personaje es algo así como un héroe local, distinguido por haber realizado algo extraordinario para el bien común
y convertido en símbolo cultural. En pleno amanecer, el cuerpo heroico lanza las hojas de coca al aire en un acto ritual de celebración sobre la divinidad del Nevado Illimani, ícono de la paz y supereo cultural. A diferencia de las rimbombantes imágenes de los héroes y heroínas foráneos, el de mi foto es un hombre común, vestido con ropa urbana casual muy específica, el pantalón negro, la polera negra y las botas negras que usa el soldado cuando se saca el uniforme. Esto para mí es una referencia a la histórica relación de los militares con el narcotráfico en Bolivia, al hecho de, por custodiar las fronteras externas, usan a discreción su poder sobre los narcos y se reparten entre ellos las ganancias. La segunda foto alude a un nuevo poder entramado en la corporalidad de un hombre aymara, una especie de dandy en gesto de revancha con la mirada firme hacia el enemigo, un arquetipo de persona refinada con una fuerte personalidad y poseedora de nuevos valores. En ese ambiente añejo de mobiliario republicano puede haberse deliberado sobre el destino de este país. A sus espaldas, una biblioteca símbolo del conocimiento del hombre blanco y occidental, representación de la letra muerta del pasado político. A su izquierda, sobre el escritorio, un libro con hojas en blanco alude a la intención de escribir una nueva historia, una nueva constitución. A su derecha, un vaso de whisky, bebida de élite construida por la publicidad como elixir de poder para la relajación masculina, acompañada por una sutil línea de cocaína que este personaje controla en términos simbólicos, políticos y económicos. Finalmente, bueno, tendríamos esta última imagen. Aparece el mismo joven vestido de manera informal en una escena de ciudad nocturna, solitario, se dispone a disfrutar de su Coca-Cola en un ex McDonald's, cadena que por cierto fracasó en Bolivia por vender comida insípida, cara y sin ají. El encuadre de la foto y el gesto del personaje intentan simular la publicidad Taste the Feeling de Coca-Cola, pero también es un remake de una foto de Evo tomando una Coca-Cola con su poncho y su chullo. Ambas imágenes de placer del consumo, de placer y de consumo erotizado, idealizando la vida occidental, símbolo de felicidad y modernidad. Por tanto, tomar como eje el cuerpo indio en gestos de poder, placer y heroísmo no solo da cuenta de un tipo de personaje, también propone una imagen alternativa y sin embargo pendiente, que no busca reemplazar lo viejo, sino imaginar una subjetividad crítica. En su condición artificiosa, que explota los clichés y combina elementos de la propia identidad étnica con elementos occidentales, esta serie es un intento, el primero, como decía antes, de poner en crisis la imagen congelada y exotizante con la que se ha representado lo indio, un intento de desmantelar desde la ficción esa mirada heredada de la colonización y perpetuada por una parte importante de la tradición pictórica boliviana. Gracias. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Yo soy Daniela. Bueno, la verdad es que me ha llamado mucho la atención que te has enfocado demasiado en el occidente, capaz sí porque has visto las raíces de la coca, pero es impresionante cómo hoy en el oriente la coca es algo que se consume y hasta tiene estatus, ¿no? La coca machucada está en todo lado, tiene sabores, todos bolean, y me hace tener la sensación de que estás o desactualizada en tu propuesta o que realmente tenemos una visión tan occidental, que no podemos ver más allá de nuestras narices. Otra cosa que también he pensado mientras hablabas era el hecho de que es pues un mito lo que pasa dentro del Chapare, ¿no? O sea, entrar ahí es
bien complicado y la gente no sabe, no sabemos, solo tenemos lo que nos cuentan. Y utilizar palabras o adjetivos tan fuertes, siento que es un poco pretencioso. Eso. Jorge, perdón. Buen día, Carla. Mi nombre es Jorge. Yo quería felicitarte por la ponencia. A mí me parece muy rico la cantidad de elementos que has transversalizado, has cruzado o has extrapolado, utilizando en tu curaduría, digamos, 4 propuestas artísticas, ¿no? Creo que has tomado en cuenta también el lado del Oriente cuando has mencionado la obra de Alfredo Román, por ejemplo. Y lo que quería preguntarte, porque son muchos temas que están ahí, es muy complejo lo que has tratado, simplemente como una nota, preguntarte, ¿cuál crees tú que era la postura de Gastón Ugalde al final respecto del sistema económico-político? Porque muchos escucho que hablan como si hubiera sido alguien que era muy a favor del socialismo, por ejemplo, pero también veo que en realidad era un gran conocedor del capitalismo en su modo de operar y de moverse, ¿no? Y creo que la Coca habla de esa ambigüedad. ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias por las preguntas. Respondiendo a Daniela primero, responderte que, como había mencionado, estas obras empiezan en los años 80, entonces una lectura de los años 80, 90, hasta llegar a los principios del 2000, ¿no? Entonces no es una lectura contemporánea, por así decirlo. Contemporánea lo es, digamos, ¿no? Porque está cerca, pero no es actual, por así decirlo, ¿no? Por otro lado, conozco perfectamente el consumo de la hoja de coca en Santa Cruz. De hecho, creo que la obra de Alfredo Román la representa bastante, la obra de Igual, que utiliza los pinchos usados de los guardias para hacer el performance. Siento que la diferencia entre lo andino y lo occidental del uso de la coca es bastante diferente, porque todavía en el lado andino, digamos, el uso de la coca tiene una relación todavía con lo tradicional, con lo espiritual, con lo ritual, que no lo podemos negar y que lo tenemos en la ciudad, en la cotidianidad, ¿no? Cosa que no sucede en Santa Cruz. En Santa Cruz yo creo que la relación que se tiene con la coca es una relación bastante de consumo, ¿no? Como cualquier producto de consumo, ¿no? Te tomas una Coca-Cola, te tomas un whisky, qué sé yo, para ciertos fines, ¿no? Y creo que los cruceños lo utilizan, están en total libertad, ¿no? Porque es un producto libre del mercado que puede ser utilizado culturalmente de varias maneras, pero ellos, para empezar, no tienen la ritualidad cuando están consumiendo la hoja de coca, se meten un montón de hoja de coca, además la consumen machucada, ¿no? Y hay como un proceso ahí y yo creo que hay otra relación ahí con la hoja de coca. Y para mí también, como decía en un principio, ya la relación de la hoja de coca y la cocaína ya es una ruptura, ¿no? Con la episteme india, ¿no? Esta relación de que tenemos la hoja de coca de los Andes, pero ya, digamos, ese consumo de hoja de coca en el lado del oriente creo que va para ese lado también, ¿no? Como que no hay una relación con la planta, ¿no? Sino que más bien hay como un extractivismo de la planta, ¿no? Me voy a meter lo más que pueda y voy a consumir lo más que pueda y ya me beneficio de, qué sé yo, de tener cansancio, etcétera, ¿no? Eso podría responder. Por otro lado, respondiéndote, Jorge, gracias por tu pregunta. No podría hablar por Gastón Ugalde porque además ya no está presente ni siquiera. Yo creo que a tu pregunta a mí me gustaría puntualizar que Gastón Ugalde es un artista que es inserto en el mercado global, uno de los pocos artistas bolivianos, ¿no? Él era una persona que siempre estaba inserto en el mercado, o sea, no hacía ninguna obra que no significara un intercambio con el capital, ¿no? Entonces, entiendo que en su historia, ¿no? Porque él tiene 50 años de carrera y obviamente pasa por distintos procesos históricos y políticos y gobiernos, él intenta siempre estar en relación con esos gobiernos, quizás con un fin comercial, posiblemente, pero logra ser parte de este gobierno, ¿no? Le cae como anillo al dedo que su obra, que su serie Cocalips
se pueda adaptar, digamos, ¿no?, a estas intenciones ideológicas y políticas. Una cosita más, muy brevecito. Sobre ese tema de los retratos, principalmente presidentes, ¿no? He visto que también había un artista de apellido Quispe que hacía retratos en agua de coca, más o menos hace más de una década. No sé si has visto algo de él y no tenía la prensa que ha tenido lugar, digamos. No sé si lo has tomado en cuenta. No lo conozco. No lo conozco, me gustaría conocerlo, y creo que de nuevo remarca, ¿no? O sea, creo que los artistas están entre los que se venden y los que no se venden, y eso también es una postura política, ¿no? Los que quieren ser parte del mercado y los que no quieren ser, o los que al final terminamos siendo parte del mercado, pero no es como el fin último, ¿no? Entonces, bueno, creo eso respondiendo un poco a ese comentario. Bueno, a tiempo de cerrar la jornada, quiero que brindemos un fuerte aplauso a Carla, por favor. Y en nombre del Museo Nacional de Arte, Tatiana Quiñones le va a entregar un reconocimiento, agradecimiento por su participación. Gracias, estimada Carla, muchísimas gracias por llevarnos a este espacio donde convergen coca, cocaína y arte, ¿no? Realmente donde todo es posible. Y a nombre del Museo Nacional de Arte, pues agradecerte infinitamente. Bueno, para cerrar esta jornada de la mañana, quiero agradecer a Juan Torres que está con nosotros, a Pablo, un aplauso por favor para Juan Torres, para Pablo Daniel Loza Tapia, para Isabel Álvarez, que todavía está acá, un aplauso para Sergio José Sánchez, que también está acá, grande Sergio, gracias por venir. Y obviamente también a Carla Espinosa. Y comentarles que en la tarde vamos a tener a partir de las 4:30 Marrenca Isabel Jala Rollano con el plano secuencial integral según Jorge Sanginés y la estética en el cine. Luego vamos a tener a Jorge Luna, que está aquí con nosotros, sesión de cortos de video sobre artistas del siglo XX en Santa Cruz, para entender también un poco necesariamente el oriente boliviano. Luego está Mujeres y Espacio Público con la grafitera Hepsiba Martínez. Y para cerrar, tenemos la charla magistral impartida por Mario Ibáñez, que se llama Lo feo como categoría estético y la deconstrucción de la apariencia sensible de lo bello. Agradecerles por visitarnos de manera presencial y los que nos siguen en redes sociales. Muchas gracias y hasta la tarde.